Al contrario que en el capítulo anterior, en el que cerré los ojos y dije todo un poco a lo que saliese, en este me lo he apuntado todo, casi escena por escena lo eulogio, pero, pero sí, bueno. La Ola, a ver, es una película, yo creo que la conoce todo Dios. Aunque no la haya visto, yo creo que hay gente que la conoce. Es de estas películas que Puede ser. están ahí, incluso que ya te contaron de que va, se hizo muy famosa en el momento en que salió por el tema que trataba, porque yo creo que no ha habido nunca nada, algo que tratase algo tan obvio y era de extrañar eso que nunca se había eso, puesto sobre la mesa un tema tan importante como es la vuelta de las dictaduras y por qué se crean y cómo se originan y cómo van evolucionando y desenvolviéndose. Y es curioso que al final todo esto de la creación y orígenes de una dictadura sea en el aula de un instituto. Estas son un poco las bases y el tema a tratar, pues ya que estamos hablando de esto, es obviamente de cómo se generan las dictaduras y todo en base a un experimento. Eh, Hablando un poco del origen de lo que es la ola en sí, está basado en un libro de Morton Rue que a su vez se basó en unos acontecimientos que ocurrieron en un instituto en Palo Alto, en California, y que se tratan en esta película, y es que eh, en un aula de un instituto se pone sobre la mesa si los alumnos creen que el nazismo o una dictadura puede ser posible a día de hoy. Y claro, los alumnos, pero ¿cómo va a ser eso posible? Eso no puede ser, tal, la gente ya está más informada, ya no se deja influenciar tanto, tal, y el profesor se queda, ajá, ¿con qué no, eh? Pues vamos a hacer un experimento aquí. Y bueno, es un poco curioso que la película en sí, claro, los sucesos reales pasaron en California, pero la película se hizo en el meollo, en el ojo del huracán que fue en Alemania. Y que ahí fue donde salió nuestro amigo Adolfo. Y, y nada, ya hablando, centrándome en la película, pues digamos que el profesor aquí es el señor Wenger, que digamos es un profesor que es el típico profesor molón, el profesor guay. De hecho, la película empieza yendo él al colegio escuchando rock a toda pastilla en el coche. Va vestido así de chupa de cuero, en plan, hombre, profe, tal, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal, chavales? Tal, así muy guay. Entonces, claro, llega el momento del trabajo, de una especie de proyecto semanal en el que cada profesor va a tocar un tema, una ideología política, y él, pues con ese rollo, pues él quería dar anarquía. Él quería hablarles de la anarquía porque él fue ocupa, él siempre estuvo en las huelgas y en las manifestaciones del 1 de mayo, o sea, lo lleva muy en la sangre lo de ser un perro flauta. Y, y claro, le dice, pues no, no, ¿cómo se dice? Ay, no elegiste a tiempo el trabajo y ese lo va a hacer el profesor que odia a todo el mundo, el profesor Paleto, y a ti te toca autarquía. Y él se queda, joder, voy a tener que hablar de esta mierda, tal. Y él, claro, él como es un profesor muy a su aire, pues dice, pues lo voy a hacer a mi puta manera. Y, y eso, les comenta, les pone encima de la mesa el tema de la autarquía y empiezan las típicas preguntas de ¿vosotros creéis que sería posible que pasase en Alemania? Y hay una frase muy concreta que dice uno de los alumnos que es ya hemos aprendido la lección. Y es cuando él se queda en plan, no sé yo. Y, y claro, el tema de los alumnos, al principio de la película, pues se presentan así un poco a algunos de ellos. Está, por ejemplo, eh, Caro, que es un poco como la protagonista, que es una chica
que no encuentra un poco su sitio en el instituto y pretende, o sea, no se encuentra a gusto con nadie, sin ser una chica que esté excluida ni nada, porque es una de las chicas guapas y populares, pero pasa un poco de todo el mundo y siempre está así más con su novio, que es Marco, que es, digamos, como el capitán del equipo de waterpolo del instituto, el equipo de waterpolo que ya va a tener luego su importancia. Luego está el que comentó la frase que dije antes, que es James, que es el típico niño pijo rico, que digamos que se siente un poco... Bueno, para resumir, del tema de los alumnos, digamos que cada uno es de su padre y de su madre, en el sentido de que no corresponden en sí, en global, a ninguna clase social. Los hay que son inmigrantes, emos, rockeros, chicos populares, chicos súper tímidos, introvertidos, el típico payasete del grupo. Entonces son gente totalmente diferente que no tienen un punto de unión entre sí. Y a su vez son gente que se siente, digamos, un poco el discurso de Tyler Durden en el Club de la Lucha. Exacto, iba a decir el Club de la Comedia, pero no. Nunca se ha pasado lo de que... Bueno, en el Club de las Luchas. Bueno, sabéis el mítico discurso que suelta que somos una generación que no ha vivido ni una guerra, que no tiene, digamos, un foco al que los pueda unir en una lucha unificados. ¿Sabéis lo que quiero decir? No. Sí, sí. La generación de mierda que tenemos hoy en día. Pues eso. Digamos que esto era esta clase era el caldo de cultivo perfecto para que algo así pasase. Entonces el profesor Wenger les expone que a partir de ahora se van a organizar y van a hacer un simulacro de dictadura. Y entonces el primer paso es reorganizar las mesas. Es muy curioso, y de hecho esto daría para hablar en un tema educativo de cómo están organizadas las mesas en los institutos de Alemania, que están como si fueran mesas centrales, varias mesas donde caben 6 o 7 personas alrededor. De hecho, beben y comen allí mientras dan la clase, tienen un grifo, la hostia, eso, me pareció la hostia. Me fijé, esta última vez que vi la película fue la primera vez que me fijé en ese detalle y me pareció la hostia. Y nada, en un momento se van para afuera y luego vuelven y el profesor ya les reorganiza las mesas tal y como pues las tenemos en los institutos de aquí. O sea, uno en fila y ya está. Y esto es el primer, digamos, el primer paso para el simulacro de la dictadura y luego a partir de ahí, pues a partir de ahora tienen que levantarse para hablar, llamarle señor, luego más adelante es cuando les pone el uniforme, luego hacen el típico saludo este de la ola y digamos signos o símbolos que los unen, que como decía antes, pues como que cada uno era de una estirpe, una clase social diferente y no tenían un punto de unión concreto, pues estos temas pues lo que hacen es que tengan una base en la que a partir de ahí pues se expandan. Y claro, el tema de la ola no se queda únicamente en la clase, luego se empieza a expandir por el instituto, no puedes pasar porque no eres de la ola, toma esto que te invito pero a ti no porque no eres de la ola, luego pues empieza un poco ya lo que desencadenará el suceso final, y es que uno de los alumnos pues era, digamos, muy solitario, sin amigos y se sentía muy aislado y, y lo que hace, que bueno, que por cierto vendía droga y demás, y lo que hace, sí, y simplemente era por hacer amigos. Se lo vendía a los matones bueno, no se lo vendía, se lo regalaba a los matoncillos del instituto y dice, a ver, ¿cuánto es? Y dice, nada, somos amigos. Y ellos decían, sí, claro, amigos, que por eso soy amigo tuyo. Pero claro, esta persona al final es un poco el que más vive el tema de la dictadura y de este proyecto de autarquía y al final,
bueno, él también realmente venía de una familia en la que los padres no le hacían ni puto caso. El tema de las familias también es bastante importante, no me lo quería olvidar, porque por ejemplo, Caro, que es la protagonista, vive en una familia muy hippie guay. En plan, los padres eh, son muy libertarios, no están nada de acuerdo con el tema de la ola, porque creen que es, digamos, acatar normas que ellos no admiten. Eh, bueno, el novio Marco no tiene padre, la madre es bueno, se le ve bastante perjudicada, no sé si por drogas o por alcohol, y ligando con chavales de la edad del hijo. Y luego el propio profesor Bergen, que tiene una mujer que es un encanto y que está embarazada y todo, acaba discutiendo con ella en el sentido de que ella no apoya nada, que se lo está creyendo, que se está viniendo arriba. Y ese es otro de los temas, que es que al profesor, no solo a los alumnos se les viene, asumen y aceptan todo esto de la ola, sino que el profesor se ve muy a gusto en ello, y que no se echa para atrás hasta casi el final, que dice, bueno, esto igual ya no está bien, pero a veces que se ve que lo disfrutaba, vamos. Y nada, luego también, como se convierten en un grupo homogéneo, luego tienen diferentes desencuentros con otros grupos, por ejemplo los punkis que aparecen, que son contra los que se suelen enfrentar, y de hecho los propios punkis los llaman a ellos fascistas, que es lo que realmente son. Y nada, básicamente, para no desvelar un poco el final, básicamente es esto. Sí que tenía aquí apuntado para hablar, que es el equipo de waterpolo que había comentado antes, que era un equipo eso, que el capitán iba un poco a su bola, que no se daban sincronizados unos con otros, que eso, que iban muy a su aire, y no eran nada buenos, pero gracias al tema de la ola consiguen tener una afición que los apoya, y consiguen estar más unificados, y es cuando empiezan a funcionar. Y nada, es un poco hablar sobre este tema de si está bien o está mal que tengas un tipo de organización, en un grupo, porque de hecho es lo que me comentaba, que había migrantes, y esto, pues claro, ellos a sí mismos no se ven que estén haciendo nada malo, porque dicen, bueno, aquí somos de todas razas, religiones, esto nos hace mejores, nos hace tener un frente común, apoyarnos, que si uno es malo en matemáticas tenga alguien a su lado que sea bueno en matemáticas y le ayude. O sea, que al final lo ven como que esto es la hostia, que es, que es mejor para todos nosotros. Y nada, básicamente es eso la película. Trata y pone encima de la mesa un tema muy controvertido, y lo trata, y luego ves, bueno, los puntos positivos pues son los que van un poco avanzando a la trama de la película, y luego empiezas a ver todos los negativos. Y es que la gente pues eso, se lo cree demasiado, empieza a comportarse como no debería, llegando al vandalismo, aislándose de amigos que eran de toda la vida, pero como no piensan igual, ya los descartan. Y es un poco eso la película. Así que bueno, yo creo que aquí la vimos todos, así que sois libres de decir vuestra propia opinión. Esto no es una dictadura. Por ahora. Sí, yo la vi en su momento, creo que la vi 2 veces y está muy bien. Eh, o sea, yo no sé si sería muy viable que esto a nivel general volviera a pasar y tal. Lo que no he leído mucho es sobre el experimento original, el de los Estados Unidos. No sé muy bien en qué acabó, ni si es exactamente lo mismo que aparece en la película. Está porque no hubo ningún experimento de este tipo en Alemania. O sea, la película está ambientada en Alemania, pero por la película. O sí hubo un Claro, experimento de este claro. tipo. No, o sea, no sé si lo habría o no, pero el suceso en el que se basan es el de California. Ah, vale, 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 vale. Ujú. Sí, no. Hombre, yo no sé si algo así, algo así a nivel general en un país podría volver a
podría volver Pero, a pasar. ¿tú crees que no podría volver a pasar o está pasando ya? Y no nos estamos dando Ya. cuenta. Eso también es interesante. Porque, quiero decir, algunas de las cosas que se ven en la película y demás, quiero decir, el tema de lo de dirigirse a los profesores como el señor no sé qué, lo de llevar uniformes, lo de que las filas estén puestas de cierta manera, que se cree una sensación de comunidad y tal, son cosas que yo, por ejemplo, en mi colegio al que fui, que venía de ser un colegio de monjas anteriormente, se vivían y no estudié hace tanto, quiero decir. Y ese colegio sigue funcionando y sigue funcionando bastante igual. Quiero decir que estas son cosas que cuando las ves en la peli, ves como que, joder, ya ves para dónde empieza a tirar, pero que a día de hoy, incluso en España, va pasando. Y no digo que vaya a empezar una dictadura porque en los colegios se ve un uniforme o porque tal. Pero sí que son como pequeñas cosas que ahora nos pueden parecer que, nada, esto es imposible que pase, pero también parece imposible que Trump ganara las elecciones. Yo, de hecho, vi un vídeo hace poco de recopilación que era que cuando anunció que se iba a presentar, en plan, en los late nights y todos estos, todo el mundo riéndose, diciendo, sí, preséntate, sí, que seguro que ganas. Y al final ganó. Y yo creo que es así un poco como que estas cosas nos parece que nunca van a volver a pasar y al final pasan. Y si antes de que nos lo imaginemos, sí que es verdad que pase a nivel estatal es un pelín más complicado que pase a nivel un instituto, pero quiere decir que las mecánicas están ahí y si funcionan es por algo. En cuanto creas una sensación de unidad, le das una identidad al grupo con la que ellos se sienten, porque es lo importante. Y yo creo que es algo muy interesante de esta película, que la ola surge del grupo. O sea, normalmente pensamos que la dictadura la hace alguien y que ordena al resto que sean como sean, pero realmente se ve como en la película el profesor les deja al propio grupo inicial, a la clase, que decidan cómo se van a llamar, cuál es su símbolo, cuál es su saludo, cómo van a ir vestidos, etcétera, etcétera. Y después estas decisiones se llevan al resto de los que se van añadiendo y demás. Y eso, yo creo que es interesante de cómo estas mecánicas funcionan y yo creo que es una buena película que merece la pena ver para darte cuenta de que si bien no es fácil que esto pase mañana, hay que tener cuidado porque no hemos aprendido la lección. Como dicen los chavales al principio, no hemos aprendido la lección, creo yo. Esa es mi opinión. Sí, es que, por ejemplo, esto de que se unifican para tener un objetivo común, gente que en teoría no debería, o no crees tú que tendrían nada en común. Es que, por ejemplo, el tema cuando eligen que a partir de ahora van a llevar todos una camisa blanca, el rico, el que es el ricachón, el pijo, le ayuda al vago, al pasota que no quería comprarse una camiseta y le dice, te dejo yo una mía. Y se hacen como colegas y claro, es eso, que unifica a la gente y de hecho esta, la Caro, la que era un poco la pija popular, dice, no, esto yo paso de esto. Y el día que vienen todos con camisa blanca, ella no viene con camisa blanca y viene normal, así de rojo y tal, y pasa de todo. Y ese fue el día en el que escogieron llamarse la ola y la gente empezó a proponer nombres. Y ella tenía la mano levantada y el profesor no le hacía ni caso. En plan, alguien más, tal, alguien más. Y ella no, como si no existiese. Y hasta que al final, así como reticente, le da el turno de palabra y dice, no sé cómo se llama a llamar, el cambio o algo así. Y ella fue la que menos votos tuvo, algo así. Se sintió totalmente desplazada de ese grupo y por eso se fue. A ver, la verdad es que la protagonista es una ATTW. Para resumirlo. ¿Sí? Una Attention Whore. Attention Whore. Sí. ¿Qué le has hecho decirlo? Sí. ¿Y eso qué significa? Que busca atención para sí. Que necesita, claro, eso, como era la chica, estaba acostumbrada a ser la popular, era la protagonista de una obra de teatro y tal, ahí se ve totalmente se ve totalmente desplazada y al final se acaba desmarcando. Y nada más. Yo creo que, yo creo que a día de hoy estamos viviendo temas como el que trata la película casi a diario. Lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta. Pero digamos, en las redes sociales ya se ve el caldo de cultivo que se puede llegar a originar. De hecho, esta película ni siquiera todavía existían redes sociales. O sea, había MySpace. Es verdad que crean el MySpace de la ola. Dios, vamos no me acordaba de eso. a hacer el MySpace. Pero sería interesante claro, bueno, de hecho también le han sacado a colación de que va Netflix a hacer una serie de la ola. ¿Ah, sí? Ah, sí. Wow. Claro. No tenía ni idea.
por eso la traje Puede también. estar interesante, puede estar interesante. Sí, sí, sí. Así que dentro de poco veremos. Claro, yo es que quiero ver eso, la adaptación al día de hoy, con redes sociales y demás, qué es lo que llegan a hacer. Interesante. Pues sí. Bueno. Hay un... ¿Puedo comentar algo? Sí, puedes. Aún tenemos un poquillo de tiempo. Que yo también quiero comentar una cosilla. ¿Cuánto tiempo nos queda? Un par de minutillos, pero sí. Dale. Bueno, sí, básicamente yo hace no mucho, por recomendación de un amigo, leí un libro que nunca había leído, pero es bastante conocido, es El miedo a la libertad, de Eric Fromm. Y bueno, no estoy del todo de acuerdo con todo lo que dice el libro, pero dice cosas interesantes. Y bueno, Eric Fromm es un filósofo que en un momento dado reflexiona acerca de las raíces psicológicas que podrían haber explicado cómo algo como el nazismo pudo existir en uno de los países más civilizados y desarrollados de Europa históricamente, como había sido Alemania y tal. Y bueno, él hace algunas asociaciones con corrientes religiosas, con la Reforma y el protestantismo y tal y cual, pero que está un poco cogido, bueno, creo que es una reflexión un poquito reducida de espectro, es decir, yo creo que hay más variables que pueden influir en esto, pero hace una reflexión interesante acerca del sentimiento de debilidad y de vulnerabilidad. Si os fijáis, ahí parece que sí que de vez en cuando hay un cierto patrón en las personas en donde prende más fuerte este tipo de ideologías extremas que buscan la comunidad y lo colectivo para sentirse más fuertes, que es gente que se siente débil o vulnerable ante algo. Pues ya sea identidades nacionales que se ven de alguna manera amenazadas por alguna razón más real o menos real, o que lo interpretan algo como algún cambio cultural como una amenaza cuando a lo mejor no lo es tal, o que los cambios culturales deben interpretarse con naturalidad y no como una amenaza, o amenazas económicas, o amenazas que amenazan de alguna manera su estatus, ¿no? Y eso creo que sí que explica por lo menos en parte el lanzamiento de este tipo de relatos o de discursos. La gente que tiene más confianza normalmente en sí mismo y que no ve los cambios como un riesgo, o que sabe diferenciar, no hacer una crítica global sobre los cambios, sino que sabe distinguir el grano de la paja, de lo que puede ser objetivamente perjudicial de lo que no, pues no suele engancharse a este tipo de discursos. No lo sé. Creo que algo de eso hay, si intentamos hilar lo que sucede en la película con el mundo real. Correcto. Pues yo quería añadir a esta película otra que también he visto también, como no, basada en Alemania, que es la de Ha vuelto, que no sé si la ha visto alguien, que está en Netflix. No, está en Netflix, ¿no? Sí, pero no la he visto. A ver, a mí es una película No, que pensaba que iba a estar mejor de lo que estuvo, tampoco me parecía una gran película, pero bueno, trata también un poco este tema, y la idea es que Hitler, después de suicidarse en el búnker, en vez de morir, se teletransporta a día de hoy. Entonces él aparece e intenta relanzar el nazismo, ¿no? Y lo que pasa es que lo toman por un comediante que está haciendo un papel y le dan como un poco de cancha en la tele y demás, ¿no? Porque al principio es como gracioso y tal, y de cómo esto va también un poco como en la ola. Empieza como una cosa que no es seria, que es no sé qué, y cómo se va volviendo serio. Ya digo, la película, a ver, yo creo que merece la pena verla, es más desde el punto de vista del género del humor, es una película como que pretende ser un poco de humor, a pesar de que trata un tema serio, y ya digo que tampoco me parece que está tan bien como podría, pero que se puede ver. Y también la serie del cuento de la criada, que yo creo que aquí también hay un poco desde el punto de vista más del feminismo y demás, pero que también está, y esta sí que me parece que está muy muy bien, pero que también habla un poco de cómo estas cosas surgen, ¿no? De cómo en un estado con libertades y demás puede pasar que de un día para otro salga una teocracia, y esto nos parece algo que nunca va a pasar, pero se han dado casos. En Oriente Medio ha pasado, y en países que antes eran, no sé, vemos fotos de Afganistán en los 50 y son lo que a nosotros nos parece súper moderno y súper occidental, y ahora se han vuelto, lo que nos parece desde nuestro punto de vista, para atrás, ¿no?
Y yo creo que eso, que como otras opciones que traten también este tema, para quien a lo mejor ya haya visto La Ola, por si alguien las quiere ver, están interesantes. Entonces no sé si alguien tiene algún comentario más sobre La Ola, o sobre alguna de las que he dicho. No, yo no. Vale, pues... La de Hitler sí que la vi la previsualización en Netflix, pero no la he visto. Ya, a ver, ya digo, no es un must-see, ¿eh? No es una película que tengas que ver. Si la ves bien y tiene sus cosillas, pero bueno. Si no has visto La Ola, ve La Ola, antes que esta. Y si ya has visto La Ola y tienes ganas de ver algo en ese tema, pues la puedes ver. Pero ya digo, no... Sí. A mí no me pareció que fuera la hostia.